Gracias por asistir. Buenas tardes. Antes de que yo inicie, quiero agradecer muchísimo a los organizadores de este simposio y que nos ofrecen la oportunidad de compartir experiencias con este ejecutivo de alto potencial productivo y de comercialización. En particular, quiero hablarle de nuestras experiencias que hemos tenido en el estado de Michoacán y después de las pláticas que ustedes nos han compartido, evidentemente en nuestro estado pues estamos iniciando con este estudio de este recurso genético que evidentemente pues está muy relegado con respecto a otros estados. Sin embargo, pues déjenme compartir algunas de nuestras experiencias. Este proyecto que tenemos en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales nace en el año 2002, a finales del 2002, como una pregunta de un inventario de cuáles y cuántos son los recursos fitogenéticos que tenemos en el estado de Michoacán y cuáles de ellos tienen potencial para producción y para comercialización. Evidentemente en este inventario pues están asentados varios de recursos genéticos autóctonos, otros introducidos, pero que son introducidos de otros estados, pero que son nativos de la República Mexicana. En particular en la República Mexicana se tiene un inventario general de aproximadamente 219 especies que se cultivan. Si ustedes observan este pastel, tenemos básicamente la mayor parte de lo ocupan las plantas introducidas de ciclo anual, pero también tenemos plantas autóctonas perennes, que es un promedio de 25, de las cuales destacan el Operia zapota. Bueno, esta información no es nueva para ustedes. Conocemos la diversidad genética vegetal de no solamente vegetal, que es en general de la República Mexicana, de los taza que son cultivados en nuestro país, y lo importante aquí es que nuestro país depende, desafortunadamente, aun cuando somos países de origen y de domesticación de muchas especies vegetales, dependemos de más del 70% de especies introducidas en la producción agrícola de la región. En términos de producción nacional, pues los cultivos introducidos aportan más del 60% de esa producción. Y dentro de las especies nativas perennes tenemos aproximadamente el 7% a nivel nacional, de las cuales destacan el aguacate, el jas, el agave tequilero y la papaya, y en último término algunas especies del género opuntia. Dentro de las especies perennes autóctonas, bueno, tenemos varias de estas que son de importancia, en algunos casos locales, regionales o estatales, como es la nona, el capulín, la chirimoya, el zapote negro, el mamey zapote, por ejemplo. Aquí les presento este cuadro, quizá no alcancen a verlo con detalle, pero tenemos esta fuente de Zagarpa en el año 2003 y básicamente para Operia zapota tenemos representada el nombre vernáculo, el nombre científico, las hectáreas, la producción y el valor de esa especie. Entonces, me sorprende mucho la superficie cultivada que han estado mencionando, al menos en el estado de Yucatán, en el estado de Chiapas. Es meritorio mencionar que en el estado de Michoacán no existe una estadística precisa que nos diga cuál es la superficie cultivada de Operia zapota. Y esto es básicamente porque la mayoría del recurso está en huertos familiares, ¿sí? Zonas altamente diversificadas que el productor utiliza como un recurso alternativo en épocas en donde su producción, dependiendo de la zona agrícola, no sea favorable. Por ejemplo, en las zonas de cañaverales,
o en la zona de producción de mango. En el caso de Michoacán particularmente se reportan alrededor de 700 hectáreas de cultivo de este género, pero honestamente desconozco cuál es la superficie precisa, ¿sí? En el estado de Michoacán, comparado con otras especies perennes que se cultivan, pues evidentemente el aguacate per se es la especie más importante dentro del estado, y ustedes saben que es el primer productor, y bueno, buenas partes de las divisas vienen de la exportación de este cultivo, ¿sí? También son importantes, aunque en menor superficie, la producción de mango, pero bueno, eso es una especie introducida, y se le está dando mucho auge, mucha importancia a la producción de zarzamora, por ejemplo, básicamente. Adelante. Bueno, cuando he consultado diferentes fuentes para que sirvan como antecedentes para este estudio, me encontré que, y aquí quiero ofrecer disculpas a la doctora Andrade, a Iram, porque yo desconocía los investigadores que están involucrados en el área de fruticultura, con varios, pero particularmente en esta especie. De tal manera que yo recurrí a varias fuentes de trabajos que se han hecho en Florida, que se han hecho en Guatemala, en El Salvador, y bueno, varios investigadores en el área de fruticultura que están interesados, que conocí en Brasil, que están interesados en esta especie, pero hasta ahora estoy en contacto con otros profesores, investigadores en México. Según Azurdia, en el año 2004 estudiaron toda la fuente de información de recursos genéticos de ascensiones que se encuentran en Centroamérica, de la parte del sureste de México y Centroamérica, y trabajan con ellos le llaman un sistema geográfico computarizado, FloraMap, que sirve para definir áreas particulares que pueden ser altamente productivas de esta especie. Entonces ustedes pueden observar aquí en el continente americano, las manchas en rojo son las áreas que tienen o que son altamente potenciales para la producción de fruta y de zapota. Si ustedes observan en la República Mexicana, pues están básicamente destinando hacia el sureste de México. No voy a hablar ya con detalle de los aspectos botánicos y morfológicos de esta especie, porque ustedes han hecho un buen desempeño en estas pláticas anteriores, pero básicamente pues tenemos que, reiterando el alto valor nutricional de esta especie, y a través del trabajo que hemos hecho queda demostrado varias características que son de interés nutricional para el consumo humano. En particular, si ustedes observan, en Michoacán no existe un programa de mejoramiento genético, es, digamos, empírico. Evidentemente lo hay, desde aquel momento los productores están seleccionando sus mejores varetas, como ellos les llaman, sus mejores matas, pues entonces están haciendo un programa de mejoramiento, pero no establecido como tal. Bueno, en cuanto a la diversidad genética de Pulqueria zapota, existen diferentes fuentes, algunas de ellas no muy recientes. Una de ellas, un trabajo que hizo la Universidad Chapingo, en la estación que está en el occidente del Cruco, pues realizaron un compendio de todos los recursos genéticos autóctonos del estado de Michoacán. Es una obra que ya tiene más de 10 años, pero es importante citarla. También esta de cultivos marginados, que ha sucedido desde la conquista hasta el presente, y cómo las especies introducidas han desplazado a las especies autóctonas y con ello la han inducido o están encaminando a una erosión genética. Este libro de César Azurdia me lo envió recientemente, hace como un año,
Ellos han trabajado mucho sobre la diversidad genética en Centroamérica, básicamente en Guatemala y El Salvador. Es un libro interesante porque nos habla no solamente de Porteria zapota, sino de otras dos especies. Esta enciclopedia fue editada, acaba de salir en diciembre del año pasado, y aquí existen varias contribuciones de frutales, de cultivos perennes que tienen un alto potencial. Y bueno, aquí tengo dos contribuciones sobre algunos de los recursos del estado de Michoacán que valdría la pena si están interesados en consultar. Muy bien. Para realizar la selección de materiales con características idóneas para el cultivo y la comercialización, es importante pues detenerse un poco y estimar la variabilidad o esa variabilidad genética dentro de una especie. Existen diferentes caracteres desde el punto de vista morfológico que han sido considerados para evaluar la diversidad genética de Porteria zapota. Estas son algunas de las fuentes, y disculpen que no mencione ninguna mexicana por lo que mencioné anteriormente. Tuve la oportunidad de conocer a Irán apenas hace 2 años y me enteré de que estaba trabajando con Porteria zapota. Así que en cuanto a diversidad genética, estos son algunos de los descriptores, caracteres que han sido involucrados para poder evaluar diversidad genética. Si ustedes observan, aquí tenemos diferentes localidades, diferentes países en Centroamérica. Las flechas que están indicando los centros rojos son las áreas donde existe una mayor variabilidad, una mayor diversidad de Porteria zapota y donde tienen establecidas ya selecciones con una alta producción. Adelante. Muy bien. La idea entonces es no solamente realizar el inventario de los recursos genéticos en el estado de Michoacán, autóctonos, o bien que son nativos de nuestra república pero que fueron introducidos al estado, y nuestro objetivo, uno de los objetivos de este proyecto inicial fue caracterizar los fenotipos de Porteria zapota de las regiones subtropicales del estado, del centro occidente de Michoacán, con base a características morfológicas y químicas, para de alguna manera diferenciar esa variación morfológica y en algunas de las localidades en donde se encuentra esta especie. Partimos de la hipótesis que esos fenotipos cultivados de mamey zapote, de estas regiones en particular, pues realmente poseen una diversidad notoria que las hace potenciales para cultivarlas y para comercializarlas. En este estudio lo llevamos a cabo en varias etapas. La primera fue evidentemente seleccionar el área de estudio, caracterizar in situ ese recurso fitogenético, realizar la caracterización morfológica. Esta básicamente estuvo basada en el fruto, aunque también se tomaron algunas características del árbol, realizar un análisis químico del fruto y someter toda esta información a un análisis de tipo multivariado para definir grupos por características morfológicas. Muy bien, tenemos el área de estudio. Hay varias regiones dentro del estado de Michoacán, básicamente en el centro occidente del estado, donde existe una gran diversificación de especies, pero ubicadas en huertos familiares. Nosotros seleccionamos 3 de ellas porque no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero es complicado empezar a trabajar con los productores cuando a uno no lo conocen o cuando instituciones previas les han hecho promesas que no les han cumplido, ¿no? No voy a mencionar ninguna de esas instituciones, pero ellos están muy recelosos de esa información que proveen y que después no son retribuidas en lo absoluto. Nosotros incluimos 3 municipios: el municipio de Tiracoretiro, el municipio de Nuevo Derecho y una tenencia que tiene un microclima muy propicio para la producción de Porteria en Apatzingán.
¿sí? Pues una zona más seca. Tenemos representados las coordenadas geográficas y básicamente un aspecto muy importante que me gustaría que mantuvieran en mente es la altitud. Tenemos altitudes que oscilan desde los 700 hasta casi los 1400 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Aquí tenemos simplemente una descripción de todo lo que es el estado de Michoacán. Tenemos diferentes zonas fisiográficas y diferentes climas. Aquí tenemos climas tropicales, cálidos y húmedos. Muy bien, para la caracterización in situ de este recurso recurrimos a los descriptores del Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos, el INRI, y de algunos descriptores propuestos por Azurdia en el año 1997. Para las características del árbol incluimos la altura estimada con un clinómetro y el diámetro de la altura del pecho. A diferencia de la doctora Andrade, nosotros tomamos una altura a partir de un metro de altura. Incluimos 118 genotipos, ¿sí? Abordamos, creo que en el anterior, bueno, no les mencioné, en promedio, o si fuese preciso un poco más de 10, incluimos 12 huertos ubicados en 13 municipios y por lo menos 10 árboles en cada huerto. Tenemos también un promedio de 10 a 12 árboles por huerto y de 10 a 12 frutos por árbol. Para la caracterización morfológica incluimos tanto características cualitativas como características cuantitativas. En el primer caso incluimos la ramificación, la forma, el aroma, la textura y el color. Y para las cuantitativas, pues altura, diámetro, la altura del pecho. En el caso del árbol tenemos características del peso, como peso, longitud, diámetro, la relación longitud-diámetro y peso del fruto con peso de semilla, las mismas características para semilla, y para el caso de la pulpa incluimos peso, espesor, pH y algunas características químicas como la acidez total, estimada en porcentaje de ácido málico, proteínas, cenizas, sólidos totales, humedad y las relaciones de sólidos, acidez y sólidos pH. Asimismo, también características de genética, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, en este caso no tenemos equipo como para utilizamos las tablas de Munce para el caso de color y estimaciones sencillas con el uso de balanzas o de vernier electrónicos. Adelante. Para el caso de la estimación del análisis químico, bueno, utilizamos, a diferencia del método de Keller, utilizamos un cromatógrafo de gases a través del método de Dumas para estimar el contenido de nitrógeno y hacer una conversión a proteína, ¿sí? Acidez titulable, pH, los grados Brix y estas relaciones que ya mencioné. Adelante. ¿Sí? En el caso del análisis estadístico, pues bueno, tratamos, aparte de hacer un análisis de varianza para ver cuál era la tendencia en estas variables utilizadas, tratar de incluir un análisis de clasificación a través del método de Ward y un análisis multivariado para definir grupos con características morfológicas y químicas. Y bueno, también para el caso de las variables cualitativas utilizamos métodos de G cuadrado, porque no puede ser sometidas a un análisis multivariado. Adelante. Los resultados pues los vamos a definir en esta secuencia y bueno, me gustaría mostrarles adelante. En el primer caso tenemos el análisis de varianza para algunos de los datos morfológicos. Bueno, antes tratamos de ver los efectos, si hubiese diferencias entre municipios, diferencias dentro de los huertos, ¿sí? Y aún la diferencia dentro de los árboles de cada huerto, ¿sí? Si ustedes observan, hubo diferencias altamente significativas para el caso del peso del fruto, de la relación de grados Brix, acidez, y en el caso del mesocarpio particularmente el peso de la pulpa. Entonces, esto es algo muy interesante porque no solamente nos
está mostrando una variabilidad entre, ¿sí?, entre diferentes lugares, diferentes localidades, sino una variabilidad dentro de cada uno de ellos para estas características. Por favor. Bueno, en el caso de formación de conglomerados y similitud morfológica recurrimos a un análisis de clasificación. Este análisis de clasificación nos permite a priori definir grupos, ¿sí?, en base a las características morfológicas y químicas del fruto y también a las características cuantitativas incluidas en el área. Si ustedes observan, tenemos 7 grupos. Cada grupo está conformado por un número diferente de genotipos que comparten características morfológicas afines dentro de cada grupo, ¿sí? En particular me gustaría referirme al grupo 5 y 6, ¿sí?, que incluye genotipos LUR, se refiere a los huertos en el área, en el municipio de Megurecho, y APA es en la tenencia Acahuato dentro del municipio de Apatzingán. Si ustedes observan, estos dos grupos, el 5 y el 6, son genotipos que se están agrupando, están incluyendo genotipos de dos municipios que comparten características climáticas muy afines, que en breve les voy a mencionar. A diferencia del grupo 1 y 2, que son los genotipos que presentan, comparten genotipos de huertos de diferentes municipios, pues son genotipos que tienen características morfológicas quizá no muy idóneas para los productores que se quieran dedicar a esta especie, como por ejemplo la presencia de más de una semilla, de frutos de un color, una pulpa no muy intensa, frutos pequeños, ¿sí? Por favor. En este cuadro ustedes van a observar algunas de las características morfológicas y químicas que mostraron un valor de F y, bueno, un valor significativo. Básicamente las demás pues no las incluí, pero en particular es el caso del peso del fruto, el mesocarpio y las características químicas como la acidez y los grados PIX son características muy importantes para diferenciar grupos de variabilidad morfológica. Adelante. Tomando en cuenta el análisis de clasificación y los grupos formados en cada uno de ellos, ustedes pueden observar en el primer caso los grupos y las variables incluidas. Por ejemplo, en el caso del fruto tenemos el peso, la longitud. En el caso del mesocarpio, características morfológicas como peso, diámetro y algunas químicas como la proteína, la acidez y los grados Brix y la relación grados Brix ácidos titular. En el grupo 5 y 6, que les marco en columnas de color naranja, pueden observar ustedes que tenemos frutos, son grupos que presentan frutos grandes, si la pulpa alcanza un poco más de 350 gramos en el caso del grupo 6 y de 270 gramos en el grupo 5. Son especies que tienen, bueno, a diferencia, por ejemplo, del grupo 1 y del grupo 4, tienen menor cantidad de proteína, pero la acidez es mucho menor que en el caso de los grupos de los grupos del 1, 2 y 4, que presentan una mayor acidez total. Y en el caso de porcentaje de de grados Brix, el grupo 5 es un grupo interesante. El doctor Villarreal mencionaba en esta mañana que hay frutos que presentan un 30%, un grados Brix de un valor de 30, son frutos que presentan frutos muy dulces, ¿sí?, y que son altamente, o al menos son cotizados por los consumidores, ¿sí? En cuanto a la relación grados Brix acidez, pueden observar ustedes que los valores más altos los presentan el grupo 5 y 6. Esto quiere decir que son frutos mucho más dulces que el resto de los grupos. Sin embargo, observen la proteína. Me sorprendió mucho la plática que nos acaban de dar
de la cantidad de proteína, al menos en los huertos Magaña, que registran de 5.21 gramos. Pues nunca lo había escuchado en ningún fenotipo de mamey, pero bueno, en el caso de proteína para el mamey es importante porque al menos de acuerdo a la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, FAO, considera que un fruto o una especie importante aportador de proteína debe de tener más de 0.8 gramos por cada 100 gramos de fruto. Entonces, esto quiere decir que el mamey es una fuente muy importante de proteínas y bueno, esto no es nuevo. Lo que sí es interesante es que hay grupos, ¿sí?, que tienen en la línea de proteína, hay grupos que tienen diferente, es decir, la concentración de proteína es diferenciada. ¿Sí? Adelante. En cuanto a las características del árbol, bueno, aquí ustedes pueden observar que en el caso de los árboles de estos genotipos en estos huertos varían de los 14 hasta los 17 metros, ¿sí? Y básicamente encontramos aquellos árboles que presentan un fuste, es decir, el árbol es los primeros metros es el tronco y se ramifica en el dosel, ¿sí?, mientras que otros presentan una alta ramificación desde la base del árbol. Algo interesante que encontramos es que los mejores grupos, las características morfológicas más interesantes del fruto se localizan en estos árboles, los que presentan una mayor altura y una mayor ramificación en el dosel. Eso significa pues mucho más trabajo para los cortadores que tienen que treparse al árbol para hacer el corte de la fruta. En el caso de los grupos restantes, todos los demás grupos, excepto el 5 y el 6, son árboles que tienen menos en promedio de 14 metros y que presentan una alta ramificación en la base, una alta cantidad de ramas desde la base del fruto. Muy bien, en cuanto a las características cualitativas, pues es importante estimar la forma del fruto, el aroma, la textura del mesocarpio y algo muy importante es el origen de estas. El origen me refiero a de dónde provienen estos genotipos, ¿sí?, en función de estos tres principios. En el caso en todas estas características hubo diferencias altamente significativas, los que nos muestra que no solamente en las características cuantitativas, sino también cualitativas están definiendo la variabilidad de estos grupos, ¿sí? Entonces, la que sigue, por favor. Tenemos, en el caso de origen, por ejemplo, tenemos representados la tenencia Acahualto en el municipio de Apatzingán, Nuevo Derecho y Siracuaretiro. Tenemos representados los 7 grupos y la frecuencia, ¿sí?, y el porcentaje en cada grupo de ellos. Un ejemplo, en Nuevo Derecho, en el municipio de Nuevo Derecho, tenemos la mayoría de los genotipos están canalizados en los grupos 4, 5 y 6. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, en el grupo 2, la mayoría de los genotipos provienen del municipio de Siracuaretiro. Este municipio es muy característico porque presenta alturas de más de 10 metros sobre el nivel del mar, hasta 1400, y a este mamey se le conoce como mamey de agua, ¿sí? Esta es una característica que diferencia a los otros grupos provenientes de municipios de Nuevo Derecho y de Apatzingán. La textura en los genotipos de Siracuaretiro pues es más, no tienen tanta consistencia, yo no he evaluado nada de esto, pero no es realmente muy apreciado por los consumidores, pero lo utilizan mucho para las nieves. ¿Sí? Adelante. Aquí vuelvo a representar, si ustedes ubican, ¿sí?, tenemos el municipio de Siracuaretiro, la altitud, ¿sí?, y tenemos estas dos zonas, estos dos municipios con todos los huertos incluidos. En el
caso de Siracuaretiro es evidente que las características climáticas están participando en la variabilidad de estos genotipos. Tenemos genotipos que sobrepasan, como lo estima, de 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Mientras que en el caso de Apatzingán y Nuevo Lecho tenemos genotipos en promedio de los 700 a los 900 metros, el clima es mucho más cálido y de mayor humedad. En el caso de la forma del fruto, también encontramos diferencias altamente significativas entre grupos y ustedes pueden observar en la primera columna las diferentes formas que presentan estos grupos, desde la ovada, globosa, subglobosa, obovada, oblongoelíptica o elíptica. En el caso de los grupos, por ejemplo, en el caso del grupo 6 tenemos, y en el 4 tenemos una alta representación de las formas ovadas. De hecho, las formas más representativas son la forma ovada, la globosa y en tercer lugar la obovada. Adelante. Estas son algunas de las características de las formas de los frutos de mamey. Y me gustaría, quizá no debería haberlo puesto en color naranja, también un poco el color del epicardio, pero estas formas, la forma globosa, la forma ovoide y la forma fisiforme obovada, son las tres formas de fruto altamente preferidas por los consumidores. Cabe agregar que estos materiales no se van al Distrito Federal ni a los grandes mercados, sino que se distribuyen ya sea local, llegan a los mercados de Morelia, a la capital, o bien se distribuyen a Guadalajara, a los estados más bien aledaños al estado de Michoacán. Pero básicamente el productor, los consumidores prefieren estas formas. Esta forma le llaman el mamey cuerno. En Nuevo Lecho es muy apreciado, es extremadamente dulce, pero bueno, no es exactamente la forma predominante en estos grupos. Otra forma también interesante es la fisiforme u oblongo-elíptica, que también es altamente apreciada en Acahuato, en Apatzingán. Sin embargo, llega a presentar hasta 2 semillas por fruto. ¿Sí? En el extremo derecho están representados los diferentes colores del mesocarpio. Evidentemente son característicos del grupo 5 y 6 y tienen una grados Brix de un valor de 30 a 31. ¿Sí? A diferencia de otros grupos en donde el color es el color mamey, pero es mucho más claro a un color salmón. Y estas son también características que evidentemente están relacionadas con el sabor del fruto. Adelante. Muy bien. Ahora bien, el hecho de clasificar los grupos con un análisis de clasificación, la pregunta es si realmente las características incluidas para la separación de estos grupos nos están dando contundencia en la separación de los mismos, de tal manera que incluimos un análisis canónico determinante para estimar la variabilidad y la aportación de las diferentes características en la variabilidad total de estos grupos. Si ustedes observan, aquí tenemos incluidos los 118 genotipos de Pouteria y las diferentes variables que fueron realmente, ya no les puse todas, pero sí pueden observar las que están en la línea transversal, en la línea horizontal, son las características que aportan la mayor variabilidad en la formación de estos grupos. En el caso del coeficiente canónico estandarizado de la primera función, tenemos que el 71% de esta variación entre grupos se debe básicamente al peso del fruto, al peso del mesocarpio y a la relación de grados Brix ácidos. ¿Sí? En el caso del segundo grupo, tenemos nuevamente el peso del fruto y el peso del mesocarpio, los que están contribuyendo con un 20% de esta variabilidad total.
Adelante. Bueno, aquí queda resumida el estudio de todos estos genotipos incluidos en el mismo. Por un lado tenemos representado los 7 grupos, ¿sí? Aquí tenemos la función canónica discriminante 1, que les repito, se debe a 3 variables importantes: el peso del fruto, el peso del mesocarpio y la relación grados Brix acidez. Y por este lado tenemos representada la función canónica discriminante, que básicamente se basa en las características del peso del fruto y del peso del mesocarpio. Permítanme explicarles. Si ustedes observan del lado derecho, tenemos el grupo 5 y el grupo 6, en su mayor parte representados por genotipos del municipio de Nuevo Laredo. Estos genotipos son los que presentan los mayores valores del peso del fruto, del peso de la pulpa y los frutos que tienen la mayor cantidad de grados Brix, o sea, los frutos más dulces. En el caso del lado izquierdo podemos observar el grupo 1 y el grupo 2. Si ustedes lo observan, está en el área negativa. Tenemos los frutos más pequeños, ¿sí?, de menor peso, de la pulpa, y que además la cantidad, los valores de grados Brix es menor. Tienen un poco más de acidez. Existen evidencias de que en el caso de chico zapote, en el caso de mamey zapote, se registra alrededor de un 6% de acidez en los frutos. Estos son valores registrados en estos materiales, pero en el caso del grupo 5 y del grupo 6 los valores son mucho menores. Eso hace que la relación sea mucho mayor cuando tomamos en cuenta los grados Brix. Estos son frutos que, les repito, son pequeños, no muy dulces. El color no es tan intenso como en el grupo 5 o 6, no son rojos, pero es un naranja muy, muy intenso. Y estos, por ejemplo, el grupo 4 tiene características intermedias en cuanto al tamaño del fruto, del mesocarpio, y frutos que son agradables, pero evidentemente los mejores dentro de esta caracterización son provenientes del municipio de Nuevo Laredo. Algo interesante que vale la pena mencionar aquí es que, bueno, nosotros algo que notamos es que al menos en Michoacán y en estas zonas de estudio existen 2 épocas muy importantes de producción de mamey. En el caso de Nuevo Laredo, sí, el mamey se empieza a cortar y a distribuir en el mercado de diciembre, inicios de diciembre, torno de diciembre y enero, y el precio del fruto es muy alto, sí, exactamente cotizado en estos 2 meses. Mientras que en los municipios de Siracuaretiro y en Acahual, en Apatzingán, se lleva al mercado el fruto entre marzo, finales de marzo, hasta julio, pero ahí los precios decrecen. Evidentemente no hicimos un estudio de mercado, pero la diferencia es notoria. Es evidente también, y posiblemente ustedes, algunos que trabajen con post cosecha, estarán de acuerdo que la temperatura, en el caso tuyo, Irán, o en el caso de Díaz, también publicó sobre las temperaturas óptimas, ¿sí?, que están involucradas en la mayor acumulación de azúcares, ¿sí? Entonces creemos que evidentemente la temperatura de la zona de origen, no de origen sino de producción, está altamente asociada con la acidez y con la producción de azúcares de estos frutos. Sin embargo, no hemos hecho un estudio en diferentes etapas, es decir, no hemos hecho el estudio sobre el impacto de estas características, no solamente de la altitud sino de la temperatura, en la maduración del fruto, ¿sí? Y tampoco hemos hecho estudios de biología reproductiva. Un problema importante, al menos en los frutos que se venden en el mercado en marzo, abril, mayo y junio, es que tienen bueno, no sé,
no sé cuál es el porcentaje, pero tiran mucha flor, ¿sí? En el caso, esto de la producción está desfasado, ¿no? Mientras cosechan algunos frutos, unos frutos están en crecimiento que van a estar presentes para el siguiente periodo, el siguiente año, pero los productores se quejan de que hay mucha abscisión. Entonces quizá esta es una característica importante que está definiendo la producción de esta especie. Algo importante es que evidentemente no solamente es importante caracterizar los materiales y definir cuáles son los que tienen mejores características del fruto particularmente, sino también si estas características se mantienen en diferentes años. Este estudio solamente les estoy mostrando el estudio de un año, pero esto se hizo recurrente durante 3 años y las características identificadas son las mismas. Quizá aquí valdría la pena ahora hacer un estudio sobre de diferentes aspectos inmediatos, como es biología reproductiva. Algunas de las conclusiones derivadas de este estudio es que existe una alta variabilidad genotípica en el estado de Michoacán y este germoplasma es muy importante, puede ser muy importante para la producción. Este tipo de análisis multivariado nos permite explicar o definir las características que están aportando la mayor variabilidad dentro de grupos, y particularmente en este caso son 3: las morfológicas, que es el peso del fruto, de la pulpa, y la relación de grados Brix-acidez. Asimismo, esta variabilidad observada entre estos grupos puede servir como criterio para seleccionar genotipos prominentes en una región determinada. Adelante. De este estudio derivan varias recomendaciones, aunque ustedes estarán de acuerdo que lo que necesitamos, los diferentes aspectos que necesitamos de estudio pues son muy amplios. Algunos de ellos es evidentemente los estudios agronómicos, ¿sí? En el estado de Michoacán no se tienen definidas estas características. Es sumamente importante para aquellos productores que estén interesados en establecer, seleccionar y establecer portería para su producción. También es muy importante volver a realizar ya estudios más finos y en diferentes aspectos en estos grupos o en estos genotipos ya seleccionados, ya identificados. Muy importante, algunos productores llevan a cabo propagación asexual por diferentes métodos. Ellos, 2, 3 de ellos están muy orgullosos porque tienen éxito, pero evidentemente esto es a nivel de huerto familiar, pero aún no se establecen huertos comerciales. Biología reproductiva es sumamente importante en esta región y bueno, la combinación de aspectos agromorfológicos pues deben de ampliarse en diferentes localidades. Y por último, me gustaría compartir algunos de los productores que están muy orgullosos de sus recursos, sí, que han estado involucrados en este estudio y que bueno, yo los admiro mucho porque subirse 15 metros y hacer el corte del fruto. La verdad que el señor Fernando, al lado derecho, el señor Fernando tiene 68 años y es el mejor cortador en el estado en Tareta. Ese es otro lugar que aquí no lo incluí, es otro municipio, pero todo el mundo llama al señor Fernando. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas. Gracias. ¿Hay tiempo para una pregunta nada más? Yo quiero hacer 2 comentarios. Una, regularmente uno consulta la literatura y con base en eso hace giras. Por ejemplo, en el CATIE ya no existe la colecta. Sí, ya no existe. Y es una verdadera lástima, ¿no? Porque muchos quisieran ir a ver el CATIE y la colecta y no existe. Ese es número 1. Y con temor a equivocarme, porque no conozco los árboles, la altura al que ramifican las plantas depende mucho de la competencia. Y entonces hay que tener cuidado, porque si no eso te puede llevar a conclusiones equivocadas. Árboles con competencia ramifican algo.
Y la pregunta es, en Mamey, al menos los árboles de semilla, nosotros hemos podido observar que en una misma planta la forma de la fruta es diferente. Entonces, ¿cómo le hiciste para que ese aspecto no se reflejara en tus resultados? Porque cuando nosotros hemos bajado todas las frutas de un árbol, miramos, por ejemplo, hasta 3 o 4 formas de fruta, y estamos hablando de árboles ya previamente preseleccionados. ¿Tú elegiste solo una forma predominante en las plantas o cómo? ¿O agarraste la mezcla de toda la que puede tener una niña? Bueno, en estudios de recursos fitogenéticos existen diferentes métodos para muestrear el órgano de interés. En el caso de Mamey, nosotros recurrimos al muestreo estratificado, ¿sí? Lo tomamos en 3 niveles, ¿sí? Y además incluimos, es complicado porque también dependemos del cortador y de su disponibilidad de estar allá arriba, pero básicamente incluimos esos 3 estratos. Es cierto que se presenta a veces en un árbol más de una forma del fruto, ¿sí? Pero al menos en estas localidades, en estos huertos, los frutos, las formas que yo les mencioné son frutos que se presentan en la mayoría en un solo, es decir, en un árbol la mayoría del fruto es ovoide o es globoso o es fisiforme. Entonces, sí, tienes razón, hay diferentes formas en un mismo árbol, pero la mayoría de los que nosotros tomamos en cuenta para el muestreo había una forma predominante. Bueno, agradecemos la participación de la doctora, un fuerte aplauso.